Sin más, le vamos a dar paso a Marta, que como he dicho, ella es abogada, es experta en un máster universitario en mujer, género y ciudadanía, y además es escritora y activista, y viene a arrojarnos un poquito de luz en los temas legales, ¿no? Que es lo que a veces nos encontramos más perdidos. Así que cuando quieras, Marta. En primer lugar, agradecer mucho la invitación. Estoy súper contenta de estar en Andalucía. Me cuesta ir viniendo, aunque lo intento, y ahora hacía en concreto 12 años que no estaba en Granada, o sea que es como mi honor y felicidad absoluta haber venido. Y luego yo también os comento que soy una abogada un poco al uso, es decir, o sea, bombardearme en el debate porque las cosas unilaterales me gustan poco y entonces yo siempre pienso que el debate desde lo constructivo y el cariño nunca le ha hecho daño a nadie, o sea que hablemos después. Muchas gracias a María Pacheco por la presentación. Yo ahora, cuando estaba preparando un poco esta ponencia, pensaba como jurista, ¿no? Porque yo llegué a este mundillo, gracias, pues un poco por casualidad. Supongo, no como las matronas, ¿no? Pero yo estudié Derecho y tenía una carrera de abogada en principio normativa, ¿no? Intensificando en fiscal, y entonces fui madre de mi primera hija y me llevé un sorpresón con todo aquello, ¿no? Entonces, en mi caso, me metí en la asociación Dona Llum, que es el equivalente catalán al Parto es Nuestro, y ahí empecé a hacer activismo desde mis propios estudios. Y me quedé, de alguna manera me quedé. Entonces, claro, ahora ya hace de esto casi 8 años, y yo pensaba que he visto a lo mejor de cambios, sobre todo desde lo jurídico, en el tipo de activismo que hemos hecho alrededor del parto respetado y de incluso el término, que luego si queréis lo comentamos, violencia obstétrica, ¿no? Y para mí ha habido en lo jurídico un cambio muy importante, porque en un primer momento, cuando empieza el activismo por el parto respetado por parte de las mujeres y también muchas comadronas que han formado parte de este movimiento, era un debate que estaba muy centrado en intervenciones o prácticas, era un debate muy centrado en niveles de evidencia, porque se hacían de rutina muchas intervenciones, empiezan a salir estas estadísticas y debates sobre cuántas cesáreas están justificadas, cuántas inducciones están justificadas, etcétera, ¿no? Entonces, el debate estaba muy centrado en cuestionar la medicalización de rutina, en cuestionar prácticas y su nivel de evidencia, y un poco, yo creo que también hubo todo un proceso de investigar sobre fisiología, que por la propia atención que se venía llevando, pues estaba un poco ahí dejado de lado. Lo que pasa es que, claro, la evidencia científica, y ahora voy a decir algo que igual será un poco polémico, hablemos, es como el derecho, ¿no? La gente dice, es la ley. Bueno, la ley, no sé si alguien la ha visto, yo no. Es decir, tú llegas, no sé, a una playa y no hay algo que digas, mira, aquí hay la ley y no puedes pasar. Es decir, la ley es un constructo cultural, son unos consensos a los que llegamos como sociedad de cómo vamos a resolver una serie de cuestiones, y luego es un texto que tenemos que interpretar y sobre todo tenemos que aplicar a un contexto concreto, y de hecho a veces incluso sobre cuestiones que están clarísimas en principio no nos ponemos de acuerdo y vamos a un juzgado donde una tercera persona va a decidir qué interpretación va a prevalecer. En la evidencia científica a veces pasa lo mismo. Tenemos unos consensos basados en unos estudios, unos textos, y a partir de estos textos tenemos que coger, pasando de lo abstracto o de lo cuantitativo, etcétera, y coger a una persona, a una mujer, y ver cómo lo aplicamos, ¿no? Y ahí no siempre estamos todo el mundo de acuerdo, en el sentido que no todo el mundo leemos estos textos de la misma manera, ¿no? Jurisprudencialmente te dicen que la medicina no es una ciencia exacta, y entonces a partir de aquí se monta todo lo que os explicaré después. Entonces, con los años hemos pasado a una segunda fase, yo creo, del activismo por el parto respetado y en relación a la violencia obstétrica, que va un poco más a mi terreno, en el sentido que creo que está más centrado en los derechos humanos. Es decir, pues muy bien, qué bien está hablar de evidencia científica, porque es algo absolutamente necesario e imprescindible si queremos mejorar la atención, pero si cada persona, cada mujer es diferente, y cada mujer puede necesitar cosas diferentes a lo largo de su vida, porque no es lo mismo que haya tenido un bebé a que no haya tenido, que haya tenido una cesárea anterior a que no, que venga una experiencia traumática porque tuvo una pérdida gestacional o no.
como cada mujer es diferente y cada mujer puede necesitar cosas diferentes, tenemos que centrarnos en lo que necesita la persona que tenemos delante, que esto también es otra pregunta, si como sistema sanitario tenemos la capacidad de individualizar tanto. Pero bueno, el caso es que este es un enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner la normativa en contexto, porque a veces la gente se me acerca y me dice que no entienden por qué existe esta norma, por qué esto es necesario, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo un poco de trayectoria, los derechos que hoy en día conocemos como autonomía y consentimiento informado son lo que se llama derechos fundamentales humanos de tercera generación. Decimos de tercera generación porque hay un recorrido, es decir, venimos de una ilustración en la que se crean los derechos del hombre en ese momento, y luego también hablaremos de esto, a la integridad, a la libertad, a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estos derechos en bruto serían los derechos a la integridad física y moral, es decir, no pueden intervenir en mi cuerpo o en mi psique sin mi propia autorización. Con el tiempo esto evoluciona, sobre todo la normativa que tenemos hoy en día, la Ley de Autonomía y Consentimiento Informado, genera un cambio de modelo. Esta normativa ya tiene casi 20 años. Y pasamos de lo que se llamaba el principio de beneficencia al principio de autonomía. Es decir, antes era el médico, la médico, etcétera, es quien sabe porque ha estudiado y decide, y hoy en día es las personas tienen derecho a elegir su propia salud, y precisamente como la medicina no es una ciencia exacta, la evidencia científica es cambiante, lo que hoy pensamos que es bueno, luego podemos descubrir que no es tan bueno. Y porque aunque una intervención en principio sea inocua o el riesgo sea muy bajo, nadie puede asegurar un resultado, nadie puede decir, si hacemos esto no te va a pasar nada y si hacemos esto te va a pasar todo lo peor. Entonces, la responsabilidad en realidad se traslada a las personas usuarias, es decir, con la información tienen que decidir. Y entonces, a partir de aquí, aparece también el convenio de Oviedo, que es un convenio que se redacta en relación a la medicina y la ciencia. Sobre todo cierra un poco unos debates que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, disculpadme. Aquí se mezclaban varias cosas. Uno, que las ciencias de la salud cada vez tienen más capacidad de intervenir, es decir, han evolucionado, cada vez tiene procesos más invasivos, usa medicación más sofisticada, etcétera. Y a la vez, cada vez abarca más áreas. Hoy en día no solo estamos en el ámbito de la medicina curativa, en embarazo y parto aún llama más la atención que, como ha comentado el señor Jacinto, estamos tratando a menudo con usuarias que en principio están sanas y estamos interviniendo sobre población que está sana. Y después, teniendo en cuenta que había habido una serie de abusos a nivel histórico por parte de las ciencias de salud a ciertas poblaciones en las que se había experimentado, se había intervenido en contra de su voluntad, se promulga el Convenio de Oviedo, que básicamente el titular es que viene a decir que la dignidad humana está siempre por encima de cualquier interés médico. Y aquí yo pues meto mi propia cucharada y me pongo las gafas de la perspectiva de género y me empiezan a surgir preguntas. Porque, claro, los derechos de autonomía y consentimiento informado parten de yo soy usuaria, recibo una información, esta información incluye las diferentes opciones, inclusive la de no hacer nada, y yo con esto, en principio, decido si voy a aceptar o no una intervención. Y aquí está bien puntualizar que tengo derecho al rechazo, porque si yo solo tuviera derecho a decir sí, pues se vaciaría el derecho de contenido, ¿no? Entonces, el tema es que cuando hablamos de autonomía y consentimiento informado, a menudo pensamos en el hombre de la ilustración, una especie de señor solo que toma decisiones 100% racionales, aislado de su entorno. Y esto no suele ser así. Normalmente las personas, pero aún más una mujer embarazada, tiene un entorno, tiene una familia, tiene una pareja. Hay una serie de negociaciones que hacemos como personas con nuestro entorno, ¿no? Pero para mí hay un primer punto que es importante, y es que estos derechos derivan de la Ilustración, y en la Ilustración expresamente se excluyó a las mujeres. Es decir, se consideraba que, como no tenían la categoría de ser racional, no tenían estos derechos humanos. Con lo cual, entramos en estos derechos humanos, pero entramos un poco más tarde y con toda la carga social de que se considera que, llegado el momento, es posible que no seamos capaces de tomar decisiones racionales. Luego,
para mí hay otro tema y es que cuando pasa un poco como todo lo que ha habido desde la perspectiva de género en la medicina, ¿no? Que a menudo se ha presentado el sujeto médico como un sujeto neutral y hoy en día sabemos pues, que a menudo el sujeto médico es un sujeto muy concreto. Normalmente es un hombre, varón, de raza caucásica, adulto, heterosexual, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que esto, pues a la hora de medicaciones, tratamientos, síntomas de alarma, nos puede crear disfunciones. En el derecho nos ha pasado un poco lo mismo, es decir, yo en la carrera estudié que el sujeto de derecho es neutro, que no hay un sujeto de derecho concreto. Pero cuando empiezas a aplicar análisis con perspectiva de género, te das cuenta que de nuevo nos encontramos con el mismo sujeto concreto. Y yo creo que en cuanto a la ley de autonomía se pone aún más de manifiesto porque está pensada para personas que van a decidir intervenciones que van a recibir ellas mismas, de las cuales son potenciales beneficiarias y que asumen los riesgos. Pero a menudo, cuando estamos embarazadas, tenemos que tomar decisiones sobre intervenciones que vamos a asumir nosotras en nuestros cuerpos y que no solo tienen beneficios o riesgos para nuestro bebé, también para nosotras. Entonces ahí se crea una primera distorsión, porque la persona que se supone que va a tomar las decisiones, a veces esta decisión se pone bajo sospecha porque la destinataria de esa intervención en realidad no es la persona que la recibe, es un bebé. ¿Sí? Con lo cual, para mí aquí hay otra disfunción importante, ¿no? Yo, aplicando a perspectiva de género, y esto es un debate, obviamente, y de nuevo desde lo constructivo podemos tener, yo no he encontrado ninguna resolución a nivel mundial que haya obligado a un hombre a una intervención concreta en relación a un menor. Es decir, yo no he visto nunca una intervención, no de menores potenciales, de menores que ya existen. Pues un niño que necesita un riñón. Y este niño, pues el padre es un donante potencial. No ha habido nunca ningún juez que haya obligado a este padre a darse riñón. Obviamente habremos pensado, con perdón, que este señor es mala persona, pero nadie le ha obligado a nada. En cambio, históricamente sí que hay muchas resoluciones que han pasado por encima de la voluntad de las mujeres a diferentes niveles. También tengo que decir en nuestro contexto jurídico, porque si te das a otros contextos jurídicos, y también podemos hablarlo, esto no es así. Entonces, cuando hablamos, en realidad, como tal, yendo a la ley de autonomía del paciente en abstracto y a la ley sanitaria que ya existe, la Ley General de Sanidad, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, solo es legal el buen trato en el parto, ¿no? Porque partiríamos de la base de que estamos explicando todo, la persona entiende, acepta, etc. Y obviamente la violencia obstétrica no sería legal. Y aquí luego saldrán más preguntas, porque aquí también hay el eterno debate si es necesario tener una ley específica o si ya sirve con las leyes que ya tenemos, que en teoría ya estaría prohibido. Aquí también tenemos que el tema de que en Latinoamérica sí que se hicieron una serie de leyes, de hecho el concepto de violencia obstétrica viene de Latinoamérica, específicas contra la violencia obstétrica, y aquí también tenemos que ir con cuidado de que no se genere como esta situación a veces como racista o colonialista, decir, no, es que esto son cosas que pasan allí, aquí no pasan, ¿no? No hagamos esta lectura tan rápida. Pero bueno, yo sí que lanzo desde Cataluña, porque ahora sí que habréis visto que el Ministerio de Igualdad en España quiere incluir la violencia obstétrica en la ley de igualdad, etcétera. Y claro, en Cataluña ya la tenemos incluida, de hecho. Tenemos un artículo que regula la violencia obstétrica como violencia machista, y yo como abogada en realidad me han salido más preguntas que antes, porque es como, vale, tengo una ley que pone aquí en un texto que la violencia obstétrica es violencia machista de género, ¿vale? Y miras la definición y está bastante bien. ¿Pero esto qué significa? ¿Qué significa? Porque le han puesto una definición, pero, por ejemplo, la ley en concreto la catalana, de erradicación de violencias contra las mujeres, luego hace toda una retahíla de medidas o ayudas para mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Y yo, por ejemplo, como abogada, que llevo también temas de mala praxis sanitaria, si yo tengo una mujer, como me pasó hace poco, que le han reconocido en un juzgado, pues unas historias en su parto, me decía, yo en teoría tendría derecho a acceder a estas ayudas, pero la realidad es que no, porque en realidad son ayudas que están pensadas para la violencia dentro de la pareja. Entonces, esto nos hace ver
que regularlo en sí mismo no es una solución ni es un enfoque ni llegamos a una conclusión a esta cuestión, ¿no? Otra cosa que para mí ha cambiado bastante con estos años, la situación, y creo que en parte tiene que ver con el auge de que estemos hablando últimamente más de violencia obstétrica y de parto respetado, es un poco también lo que para mí tiene un enfoque de género, ¿no? Durante muchos años creo que muchas mujeres han expresado que se habían sentido violentadas o que no estaban contentas con la atención al embarazo, parto, posparto. Y es un poco esto que pasa que cuando lo decimos las mujeres, pues bueno, es algo que dice una mujer, que no ha quedado contenta, que un poco las respuestas a menudo que reciben las mujeres, ¿no? De disculpamos que esta haya sido tu percepción, un tema de tu propia percepción. En 2019, en el mundo prepandemia, pasaron un par de cosas que cambiaron bastante los términos del juego y que dieron bastante legitimidad tanto a nivel activista como a nivel jurídico. Las Naciones Unidas, como sabéis, la Asamblea General emitió una resolución, que es la 71/170 de la relatora especial, y era una resolución sobre violencia obstétrica, además bastante larga. Y en esta resolución, por primera vez, aparte de describirla, recoger casos, la nombraba como violencia de género, porque considera que tiene un origen estructural, y hacía un análisis, como digo, bastante estructural de la situación, desde una perspectiva de formación, de recursos económicos, materiales, es decir, una cosa bastante profunda. Y luego, por parte del Consejo de Europa, que es como este organismo que todo el mundo tiene un poco como estos hippies que se dedican en Europa a hacer resoluciones muy buenas, por cierto, sobre temas relacionados con derechos humanos, también emitieron en su Asamblea General una resolución sobre violencia obstétrica muy en la línea de la que había emitido las Naciones Unidas. Y esto nos dio mucha vida, porque por una parte nos dio un poco de legitimidad, en plan, vale, ya no somos solo las usuarias y matronas o quien sea que lo decimos, sino que hay unas autoridades oficiales que nos han legitimado el discurso y las reivindicaciones. Porque además la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria, decía directamente que los estados son responsables de todo esto. Y luego pasó otra cosa, y es que, como os decía antes, las leyes son textos que tenemos que interpretar, y yo cuando tengo que interpretar las leyes tengo más instrumentos, porque si España forma parte de las Naciones Unidas y forma parte de la Organización Mundial de la Salud y forma parte del Consejo de Europa y a mí me han dado unos instrumentos que me permiten interpretar y me dicen que esto es violencia, por ejemplo, de género, yo puedo aplicar esa perspectiva con mucha más base que si solo lo digo yo, ¿no? Y claro, aquí desde esta perspectiva de derechos humanos surgen como, o de los derechos surgen como bastantes dudas, ¿no? Yo creo que como vosotras y vosotros como yo, a menudo escucháis como a muchas usuarias se les dice que pueden decidir en el parto si todo va bien. Y esto yo creo que forma parte con una forma de pensar un poco que está en realidad generalizada en la sociedad, o al menos en la española. No tengo la suerte de conocer sociedades utópicas todavía, pero vamos. Un poco en la línea de que a menudo en todos los ámbitos concebimos los derechos humanos o los derechos fundamentales como un lujo. Es decir, si todo va bien, pues además habrá este plus. Y claro, a veces tengo que explicar que no, que en realidad los derechos humanos deberían ser lo que aplica siempre que hay duda. Cuando tenemos más dudas, en teoría la ley lo que dice, o la jurisprudencia, es que la limitación de derechos fundamentales siempre será lo más restrictiva posible. Es decir, tenemos que limitar al mínimo los derechos fundamentales. Y esto por ejemplo, pasa cuando intento explicar que las mujeres que tienen embarazos, partos de riesgo o que tienen que efectivamente ser partos quirúrgicos como cesáreas o inducciones, también tienen derechos. Es decir, la ley de autonomía en sí misma prevé que a mayor nivel de intervención y riesgo, mayores obligaciones de consentimiento informado y de explicar existen, porque obviamente es lógico, no es lo mismo pues, que me vayan a pinchar algo, me pongan una tirita o una vía, a que me vayan a hacer una operación importante. Entonces, en realidad, a mayor nivel de riesgo hay más obligaciones de consentimiento informado.
Claro, cuando hablamos de parto respetado y enlazando con violencia obstétrica, a mí me dicen que, y esto luego también lo hablamos, ¿qué es violencia obstétrica? Vale. Y todos podemos pensar en la tasa de cesáreas supera el doble a las recomendaciones. A mí, si me preguntáis, también se ejerce legalmente por la vía de leyes presupuestarias violencia obstétrica cuando no se destinan presupuestos a sanidad, cuando no va suficiente dinero a ciertos hospitales a que se reúnen paritorios, cuando se derogan leyes de derechos laborales que protegen al personal que trabaja en esos centros sanitarios. Para mí también esto es violencia obstétrica por la vía, y esto se ejerce a través de leyes del Poder Legislativo y desde los parlamentos, ¿no? Tenemos también un poco normalizado esto que os decía de los derechos como lujos, ¿no? Yo me peleé bastante no me peleé, le hice un comentario, ahora estoy aquí exagerando para quedar bien. El conseller de Sanitat, el señor, en Cataluña, que es el señor Gimón, coincidimos hace poco en la inauguración de un centro de nacimientos en Cataluña y él dijo con orgullo pues, que desde la pandemia los trabajadores y trabajadoras del CatSalut llevan doblando y triplicando turnos desde que empezó, ¿no? Entonces le intenté explicar que esto no era algo que tenía que decir con orgullo, porque la gente que trabaja en salud o yo, pues podemos ser muy vocacionales, pero supongo que también nos gusta tener ocio y derechos laborales y cosas así, ¿no? Luego para mí también hay un tema, y ha adelantado María, el tema de que luego las otras ponentes hablarán de bioética, etcétera, es tenemos muy poco margen seguramente de resolución de conflictos. Es decir, a menudo la atención sanitaria en general está muy protocolizada, en teoría va por pasos, y a la mínima que hay alguien que se sale un poco de ahí, tenemos pocas herramientas o para individualizar o para ver cómo gestionamos de repente ese desencuentro de, pues esta mujer dice que no quiere esto, ¿cómo lo hago, no? Entonces, lo primero de todo también es como plantearnos qué es un conflicto, porque hay personas que viven como un conflicto, que una mujer diga, pues mira, no quiero la O'Sullivan, quiero un glucómetro, y no tiene por qué ser un conflicto en sí mismo. Y luego también pues está la pregunta, desgraciadamente son casos aislados, pero han pasado en España que hemos tenido casos de mujeres que se han inducido por orden judicial, con la policía, etcétera. Pues a mí me da igual si había un riesgo para el bebé o no, en el sentido de que creo que si como sociedad tenemos que intervenir con jueces y policía, pues hemos fallado, porque no me creo que por el camino no había más herramientas para haber solucionado esta situación, y si no las teníamos, pues tendríamos que buscarla. Alguna vez habíamos hablado por ejemplo, de que las unidades de mediación que a veces hay en algunos hospitales puedan intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos en qué instrumentos tenemos para abordar la violencia obstétrica o para promover el parto respetado, pues lo que os comentaba, para mí un primer instrumento a nivel parlamentario, legislativo, etcétera, es presupuestos dignos para la sanidad pública. Yo en particular soy muy contraria a la sanidad privada y sé que esto es una opinión que en España es complicada, pero creo que además en la atención obstétrica se ve mucho la distancia que hay entre resultados de la privada, que de hecho en Cataluña ni los tenemos porque no los publican, y los resultados de la pública, que sí que están obligados a ser transparentes. El tema también a mí me preocupa, o sea, cuando hablo con matronas, ¿no? Y hace poco había un conflicto laboral en un centro con matronas en Cataluña y me enteré que la administración catalana, no sé si es lo mismo, puede tener a personas 3 meses trabajando sin darlas de alta. Sí, esto es algo que me enteré y me quedé de piedra. Es decir, tienen un periodo, entonces tú puedes tener gente trabajando y no queda claro qué va a pasar allí, y había ahí un pitote que, es decir, no puede ser, derechos laborales, etcétera. El tema también para mí seguimos año tras año, y corregidme si me equivoco, pero en Cataluña tenemos 1,67 ginecólogos por cada matrona, lo cual vivimos como un problema porque significa que no tenemos suficientes matronas para atender fisiología, porque hay más ginecólogos y obstetras. Y en cuanto a las usuarias, pues obviamente yo creo que tiene que haber formación a nivel de centros, de profesionales. Luego tenemos el famoso tema, ¿no?, de que
A ver, yo esto siempre no sé muy bien cómo explicarlo porque cuando yo tengo clientas que han sufrido, ¿no? Tienen secuelas por el parto o que consideran que han sufrido violencia obstétrica. Aquí hay un primer tema y es que en España existe la teoría de los daños, que significa que si no hay lo que se considera un daño individualizable, cuantificable, determinable, que tú puedas relacionar la causa y el efecto bien, no puedes ir a juzgados, ¿vale? O no puedes ser resarcida. Y a mí siempre que hay un primer tema, porque yo como abogada, en el suplico de una demanda que se llama, que es donde yo pongo lo que pido, lo único que me dejan pedir es dinero. Es decir, las familias te dicen, no puedo pedir que esta persona reciba formación, no puedo pedir que cambien este protocolo, se revise este protocolo. Y sobre todo muchas familias, incluso cuando a veces hemos ganado y reciben dinero, una indemnización, te dicen, es que en realidad yo lo único que quería es que alguien me mirara a los ojos y me dijera, lo siento. Es decir, a veces se ha muerto mi bebé y me están tratando como que aquí no ha pasado nada y supongo que en parte hay un tema de miedo a posibles consecuencias jurídicas, pero lo único que yo quería en principio, o lo que más importante era para mí, es que alguien me mirara a los ojos y me pidiera disculpas por lo que estoy pasando. Y a veces esto es lo que no pasa. Y no pasa porque tenemos un sistema que necesariamente se corre el riesgo de acabar en juzgado, ¿no? Entonces, también el tema del consentimiento informado, cuando vamos a juzgados, a menudo se vive también como algo residual. De bueno, pues ha pasado esto, vamos a ver si había buena o mala praxis y lo de si estaban firmados los consentimientos o no, pues ya lo veremos luego, ¿no? Se ve como algo accesorio a menudo. Luego también está el tema de barreras de acceso a este tipo de cuestiones, por ejemplo, de juzgados por temas económicos. Yo, para acabar un poco con esta mini introducción y dar espacio a las otras ponentes, y por favor, como he insistido, preguntadme mucho, cuando hablamos de qué es un parto respetado, porque por ejemplo en la asociación en la que estoy a menudo nos dicen es que estáis a favor del parto natural, es que estáis a favor del parto en casa. Y es como, no, mira, es que en realidad estamos a favor de lo que necesite la usuaria. Es decir, a nosotros a veces nos ha llegado una mujer que dice que quiere una cesárea electiva y obviamente, o no obviamente, esto está muy lejos de lo que seguramente la junta en las que estamos haciendo activismo en la organización elegiríamos para nosotras mismas. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué las mujeres elegimos lo que elegimos en ciertos momentos sociales? Puede haber una mujer que ha sufrido abusos sexuales o que tiene un trauma de no sé qué. Entonces no es mi lugar ponerme a preguntar o a señalar a esta mujer en concreto por qué pide lo que pide. Es decir, yo creo que nuestro activismo lo que se trata es de crear las condiciones estructurales para que todas podamos hacer elecciones saludables y que estas elecciones tengan cabida en el sistema, ¿no? Entonces, explicamos que en realidad no tiene que ver ni con el tipo de parto ni con el tipo de intervención, porque de hecho hemos ayudado a hacer no solo planes de parto, que hablaré, pero también hemos ayudado a hacer planes de cesárea, planes de inducción, etcétera. Tiene que ver con si precisamente la parte de si una mujer ha sido tratada como sujeto y no objeto de ese parto, es decir, la idea de que el proceso importa, ¿no? De hecho, tuvimos una también pelea como organización con una clínica en Barcelona, y lo digo porque esto se publicó y todo. La clínica Corachán, no sé si tenéis por aquí Corachanes, pero en Barcelona la clínica Corachán es una clínica muy grande, privada. Entonces hubo una época que le dio por poner unos banners masivos encima de las estaciones de tren, que para nosotras eran violencia obstétrica en sí mismos, porque básicamente se veía una sala, que no sabes si estás en la estación espacial o en la Tierra, y luego se veía a un hombre vestido de verde, así con un bebé hipotónico, con un color rarísimo, el hombre así vestido de verde, y solo unas piernas, ¿no? Entonces ponía, ven a parir a la Quirón. Ay, a la Quirón, perdón, a la Corachán. Que la Quirón, bueno, pero no era su anuncio, pobres. Bueno, no era el anuncio de la Quirón. Entonces, claro, nosotras dijimos, es que este anuncio es violencia obstétrica, o sea, nos parece mentira que queráis promover que las mujeres vengan a parir a vuestro centro con una imagen así. Y contestó la jefa del servicio de obstetricia, que ahí también estábamos un poco enfadadas porque resulta que era la jefa de obstetricia de un hospital público muy grande y de este hospital privado también muy grande. Debe ser una mujer con esto que tenía, bueno, creo que por edad, igual aquí no habéis leído Harry Potter, pero hay la Hermione Granger tiene como una cosa que le permite doblar el tiempo en su vida. Bueno,
Pues esta mujer contestó con un comunicado larguísimo diciendo que ellos sabían lo que era el parto respetado porque tenían una sala de parto respetado y hacían los partos respetados allí. Y claro, tuvimos que explicarle que no era exactamente esto, que nos parecía muy bien que tuviera una sala con pelotas y con bañera y lianas, pero que partos respetados en teoría o esperábamos que fueran todos los de las salas, también los de las cesáreas, también los de las claro, es un poco como señora, oiga, o sea, ¿qué me está usted diciendo? Que en el resto de salas las mujeres no tienen su parto respetado. El tema del consentimiento informado, una de las cosas que ha pasado un poco también con la praxis médica es que se ha protocolizado, es decir, se ha convertido pues, en una serie de pasos, hay un papel aquí, firma, pon tu nombre y si luego vamos a juicio, pues aquí diremos que había un papel que tú firmaste y que decía que todo, que tú aceptabas, pues lo que sé, quedarte incontinente quizá. Entonces, claro, aquí también volvemos a lo mismo. También en la pública tenemos el problema que no hay suficientes matronas, no tenemos tiempo para visitas en las que podemos hablar, en las que podemos acompañar, conocernos. A menudo llegas de parto y hay otra persona totalmente diferente a quien te ha hecho el seguimiento. No tenemos la posibilidad a menudo de hacer continuidad de cuidados. Ahora, en Cataluña, un poco con el tema de los centros de nacimiento, parece que está cambiando un poco, que esto también si queréis luego hablamos, pero no hay esta posibilidad, ¿no? Y en este sentido yo sí que creo que el plan de parto es como, o de cesárea de inducción, siempre digo que a menudo a las y los profesionales les sienta como, algunos, no digo que a vosotros, en concreto a vosotras, les sienta como un poco mal porque lo ven como un cuestionamiento de las prácticas que se van a llevar a cabo o que van a llevar a cabo, de su profesionalidad. Y yo siempre digo que, a ver, que en realidad un plan de parto bien hecho, legalmente la ley lo contempla. Es lo que se llama un instrumento de voluntades previas, de instrucciones previas o voluntades anticipadas. La ley catalana creo que habla de voluntades anticipadas. Diría que es el artículo 11 de la ley y habla de que para un momento que tú consideres que no vas a estar en condiciones de prestar el consentimiento en ese mismo momento, pues que lo hagas anteriormente, ¿no? Y esto está muy bien porque está claro que durante un parto, si vamos a estar con contracciones y cosas, pues igual no es el momento de hablar de ciertos detalles, ¿no? Y también hay gente que dice, bueno, en un parto puede pasar de todo. Bueno, a ver, de todo no. Es decir, en principio van a pasar una serie de cosas, pero no va a pasar que me rompa una pierna en un parto. Entonces, está un poco acotado. Entonces, podría pasar, pero no sería lo normal. Entonces, tenemos 9 meses para hablar de lo que potencialmente va a pasar en ese parto, ¿no? Y es una oportunidad. Yo con mi... Bueno, entonces... siempre insisto, yo también aquí hago una lectura de género, porque ya habéis visto que yo soy intensa en este sentido, de que yo cuando miraba bibliografía del plan de parto, que tengo un artículo publicado en una revista de bioética, cuando miraba hay mucha bibliografía en relación a las instrucciones previas pues para la gente que se muere, ¿no? Y yo no digo que esto no sea necesario, lo que pasa es que yo hago la lectura de, bueno, los hombres se mueren, entonces hay mucha bibliografía, pero entonces vamos al parto, que en principio son las mujeres, lo llevamos a cabo y ya no hay silencio absoluto, ¿no? Entonces yo hago un poco esta lectura. También intento insistir en que los planes de parto, la ley no establece ningún requisito para ellos, porque al menos en Cataluña ahora está pasando, pues que ha pasado como los protocolos, como los consentimientos informados, pues que hay hospitales que han hecho el suyo propio, que consiste solo en marcar cruces. Y volvemos un poco a lo mismo. Un consentimiento informado no es una pregunta donde pone epidural, sí, no. Es decir, tenemos que preguntar qué posibilidades ofrece este centro de gestionar el posible dolor que aparezca, qué posibles riesgos y beneficios tiene cada opción. Es decir, es un debate mucho más amplio que marcar unas cruces, ¿no? Y yo creo que el plan de parto nos da un poco, es una buena herramienta en un sistema de salud que ahora mismo está tan hospitalocéntrico, sobre todo en lugares grandes con mucha gente, nos permite un poco individualizar. Y a veces te dicen, es que yo no puedo solucionar todo en un plan de parto. Ya, pero si a ti te viene una mujer con un plan de parto que lo que quiere es algo fisiológico, entre intervenir y no intervenir, pues igual cuando estoy en la duda voy a tirar más hacia lo fisiológico. Y si veo que es una mujer que me pide más medicalización, pues entre intervenir o no intervenir, pues sé que si tiro por la medicalización seguramente me acerque más, ¿no? Y como os decía, hasta aquí un poco mi ponencia. De nuevo, os insisto, se me hace muy difícil aparte de hablar solo yo, o sea que estoy con muchas ganas de escuchar al resto de compañeras y sobre todo de luego hablar entre todas y todos de lo que consideréis. Muchas gracias.